Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Conversaciones que Tejen Historias. En este video hablaré sobre la ansiedad. Para comenzar, eh, narraré una pequeña historia que me hizo favor de escribir un adolescente que vive con ansiedad. Esta historia, el adolescente la nombró "Mi mente no guarda silencio". Inicia de la siguiente forma. No sabía cómo nombrarla. Desconocía si lo que pasaba tenía nombre y apellido. Parecía que no tenía control de mi cuerpo, de mis pensamientos, de mis emociones. Es como tener esa sensación de ser una locomotora, pero sin una estación en donde hacer parada. Es como no contar con un momento para hacer una pausa y mirar lo que forma parte del entorno. Parece que avanzo mucho, aunque sin valorar y reconocer la trayectoria recorrida. Nada es suficiente. El pensamiento te lleva siempre a otro momento del tiempo. Es como viajar y dejar de ser en el ahora. Si estoy realizando alguna actividad escolar, parece que la mente no está quieta. Vienen pensamientos de los pendientes. Si es momento de jugar, pienso en lo que podría estar haciendo. Nunca estoy presente en el lugar en el que me encuentro físicamente. Voces, sí, voces. Son voces diciéndome una y otra vez lo que queda por hacer. La locomotora no deja de avanzar. Sigue, sigue y sigue sin un freno. Eso cansa. Al final del día, aún con el cansancio, no es posible dormir y descansar. La presión se siente en mi pecho. Mis dedos se volvieron cómplices cuando son acariciados por mis dientes. Mi cuerpo parece no estar quieto. Las piernas bailan sin música. Ya no sé qué hacer. A veces solo me queda llorar y ahora sé que es ansiedad. Bien, pues esta es una breve historia que me compartió un adolescente, el cual estuvo en atención, pero pasaremos a la parte de justo de hablar un poco de la ansiedad. Y pues esta ansiedad es definida, ¿no? De pronto, poniendo de ejemplo esto que ocurre en la narrativa, este sentimiento desagradable de temor, que se percibe como una señal de alerta que advierte un peligro amenazante. Frecuentemente la amenaza es desconocida. Lo que la distingue del miedo es que la amenaza en el miedo es como tal concreta y definida. Es importante aclarar que la ansiedad por sí misma no se considera una enfermedad. Partiendo de su función, esta se encuentra contemplada en la amplia gama de respuestas emocionales que puede presentar una persona. La diferencia está en que cuando se presenta, cuando se conserva con cierta frecuencia, con cierta intensidad, con cierta recurrencia y duración, tiene una utilidad y un fin. Como tal, pues bueno, existen diferentes trastornos de ansiedad que pueden afectar niñas, niños, adolescentes, personas adultas. Entre ellos pues está este trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, trastorno de ansiedad social, algunas fobias y trastornos de estrés postraumático. Aquí hablaré, y tomando en cuenta este caso, esta narrativa del adolescente que me hizo favor de escribir, hablaré de el trastorno de ansiedad generalizada,
Y dentro de estos síntomas, por ejemplo, existe esta preocupación excesiva, ¿no? Lo que él podría denominar como pues estar pensando, esta locomotora, esta presión en el pecho que se describía en la narrativa. Hay una persistencia de estos pensamientos, ¿no? Como tal, las personas con trastornos de ansiedad generalizada experimentan preocupación constante, desproporcionada, sobre distintos asuntos que puede estar viviendo, incluso cuando no hay una razón clara para ello. Tienen, por supuesto, dificultad para lidiar con situaciones de incertidumbre, ¿no? Lo que se puede apreciar en esta narrativa es que justo el adolescente hacía referencia a que aun cuando estuviera haciendo una actividad, pues estaba pensando en qué es lo que podía estar haciendo o en qué iba a ocurrir en otro momento de su vida. Existen, por supuesto, pues, problemas de concentración, ¿no? Hay dificultad para concentrarse en tareas cotidianas debido a esta ansiedad que se hace presente. Puede llegar a haber irritabilidad, ¿no? Debido a la tensión y preocupación constante que a veces no se sabe por qué se genera o qué la está generando. El cuerpo habla, el cuerpo nos dice algo está sucediendo también y hay cierta tensión muscular. Llegan a experimentar de alguna forma ciertas dolores musculares, sensación de rigidez, o bien, como en el relato lo expresa, donde sus dedos empezaron a sentir estas caricias, ¿no? El morderse, ¿no? De alguna forma es un reflejo de esta ansiedad. Y por supuesto las alteraciones del sueño, que aún con las actividades en el relato, ¿no?, distintas, por ejemplo, hace mención a jugar, había dificultades o tiene dificultades para descansar, para dormir. Como tal, alteraciones en el sueño, es decir, conciliar el sueño de manera regular. Estas situaciones pueden presentarse de manera distinta dependiendo de las personas, no son únicos, no son exclusivos, no son los únicos tampoco, y la intensidad, la frecuencia varían dependiendo de la persona. Aquí, como tal, con este adolescente en las sesiones de terapia, se trabajó desde los acontecimientos extraordinarios, es decir, identificar en la intervención terapéutica una nueva construcción de la identidad de ese adolescente en el caso de ansiedad generalizada. ¿Cómo fue esa intervención? Comenzamos con la identificación de recursos y fortalezas. Estos acontecimientos extraordinarios permiten reconocer, identificar situaciones, acciones, características personales que estaban fuera de esa historia dominante, esa historia dominada por esa ansiedad que se hacía presente. Esto hace que se amplíe esa visión de identidad del adolescente. Esto propicia o ayuda a co-construir historias alternativas que, por supuesto, destaquen y resalten esos atributos positivos. En un segundo momento, pues es la construcción justo de estas historias alternativas. Eventos, situaciones fuera de lo común permiten construir narrativas alternativas, narrativas que no estén dominadas por estas características de la ansiedad. Historias que desafían la historia dominante. ¿Cómo? Pues a través de reconocer, de reflexionar sobre estos acontecimientos. Y fue así que este adolescente pudo visualizar nuevas posibilidades, atributos positivos de sí mismo, cualidades. ¿Y esto en qué contribuye? Pues favorece, por supuesto, o fortalece su identidad y su autoconcepto. En este sentido, como tal, los acontecimientos extraordinarios amplían o permiten ver más allá de la ansiedad. Si bien llegan por una situación a consulta,
La idea es ver más allá de la ansiedad. Las personas no son la etiqueta, es una situación que se presenta en sus vidas. Entonces, es importante considerar nuevas perspectivas sobre su vida, que construya nuevas historias, que reconozca sus capacidades y por supuesto esto facilita la construcción de una identidad más sólida y más positiva, alejada por supuesto de esta influencia negativa sobre la ansiedad. Como tal, desde la intervención, la terapia narrativa ayuda al adolescente a separar su identidad como adolescente de esta ansiedad, reduciendo por supuesto estos pensamientos negativos, estas valoraciones desfavorables sobre sí mismo, y esto contribuyó a fortalecer su autoconcepto. También con la terapia narrativa hay una conciencia de los recursos y las fortalezas. A través de estas técnicas narrativas, el adolescente pudo identificar recursos, fortalezas, estrategias de afrontamiento que estaban presentes pero no conscientes. Es decir, las personas ya llegan con recursos, ya llegan con herramientas. Sin embargo, estas historias dominantes a veces generan que no sean visibles. Entonces, por lo tanto, es ayudarles, orientarles, acompañarles en este proceso para que hagan visible lo invisible. En este desarrollo de habilidades de afrontamiento, pues es a través de este diálogo, de estas conversaciones que van siendo este andamio donde se va poco a poco construyendo cómo expresar sus emociones, cuáles son sus redes de apoyo, esforzarse por identificar cuáles son sus metas, activar sus capacidades para enfrentar las dificultades y por supuesto estas habilidades le proporcionaron herramientas para gestionar la ansiedad de manera más efectiva. Bien, pues esto es una sola narrativa, es un caso de un adolescente que tuve la fortuna de conocerle, de acompañarle. Claro, aquí es solo un resumen porque evidentemente no es así de sencillo y tampoco es que ocurra de la misma forma o se intervenga de la misma forma con cada una de las personas. Yo quiero agradecerles por su atención, por acompañar, por seguir estos videos. Se despide José Luis Mendoza Alba y nos vemos en el siguiente video.